¿Cuál es el documental más escalofriante que jamás hayas visto? La mujer que no estaba allí. Se trata de una mujer que afirmó que estuvo en una de las Torres Gemelas el 11 de septiembre, encima del impacto. Ella tiene esta increíble historia de supervivencia y amor perdido, resulta que ella lo inventó todo. Es apasionante. Este asunto realmente me dejó intrigado. ¿Cuál sería la razón detrás de esa decisión? Tal vez egocentrismo, pero parece tan hiriente que es difícil comprenderlo del todo. Hacia la eternidad. Se trata del depósito de residuos nucleares a largo plazo en Finlandia diseñado para almacenar de forma segura los residuos nucleares hasta que se descompongan y se vuelvan seguros, un proceso que lleva 100.000 años. Ni siquiera saben qué cartel poner en la puerta para decirle a la gente que se mantenga alejada porque no pueden decir cómo evolucionará el lenguaje en los próximos 100.000 años. 100.000 años atrás nos sitúan en el periodo paleolítico medio. Imagina al hombre neolítico tratando de darte una advertencia. 1. ¿Serías capaz de entenderlo? 2. ¿Lo escucharías? Editar, el periodo de tiempo de hace 100.000 años fue el paleolítico medio, no el neolítico. Lo más sensato sería renovar el cartel cada 5 a 10 años, con el fin de garantizar que su contenido siga siendo claro y comprensible. El Hinks es uno de mis favoritos. Lo interesante de Robert Durst es que parece muy simpático y, sin embargo, está totalmente loco. En mi opinión, es mucho mejor que Máquina Murderer. Editar, por agradable quise decir que es una persona socialmente competente y tiene un encanto. Eso es fácil de ver en sus entrevistas. ¿Me gusta? No. Pero su personalidad es parte de lo que lo hace tan interesante en mi opinión. Recuerdo toda la publicidad que lo promocionaba. Después de 5 episodios, mi pareja y yo nos decíamos, bueno, ¿cuál es el alboroto? Pero luego, esa escena final. Fue realmente sorprendente. Me viene a la mente Mentiroso Honesto. Una gran historia sobre un mago famoso que pasó gran parte de su vida posterior refutando a psíquicos fraudulentos y hacedores de milagros con su conocimiento de la magia y algunos chicos de secundaria en un momento. Gran giro también al final. La historia del mago que se convierte en un cazador de fraudes es interesante. Me recuerda a una vez que un amigo y yo intentamos desenmascarar a un mago en una feria. Pensamos que sabíamos todos sus trucos, pero al final nos sorprendió con algo que no vimos venir. A veces, la realidad es más engañosa que la ficción. Talotlón no es espantoso ni nada por el estilo, pero es escalofriante ver cómo una conexión en línea aparentemente inocente puede terminar en un asesinato. Me refiero al documental de 2009, no a la película de 2012 hecha para televisión. La historia de Talotlón es realmente inquietante. Muestra cómo la gente puede ser atraída por las conexiones en línea sin darse cuenta del peligro. La relación que comienza de manera normal se convierte en algo oscuro. Es una mirada a lo dañino que puede ser confiar en alguien que no conoces en persona. Al final, es un recordatorio de que hay que tener cuidado con quien compartimos nuestra vida. Hijos de la tumba. Era un director que fue a un sitio embrujado, originalmente para filmar una película de terror independiente, una cursi B, por cierto. Lo disfruté, pero ya sabes, pero mientras estuvo allí sucedieron tantas cosas raras que filmó un documental sobre 2 de los lugares en los que estaba filmando la otra película. Suponiendo que no fingió todo, y es posible que lo haya hecho, fue uno de los documentales más convincentes sobre los fantasmas son reales, que existen. Me parece interesante cómo a veces las cosas no salen como uno espera. Este director fue con la intención de hacer una película de terror y terminó grabando algo más real. Es curioso pensar en cómo experiencias inesperadas pueden cambiar el rumbo de un proyecto. A veces lo más raro puede resultar ser lo más atractivo, y eso lo hace más genuino, aunque no sepamos si todo es verdad. Pez negro. Sé que es parcial y sé que tiene fallos. Pero me encantaba ir a los espectáculos de Samu cuando era pequeña. Me sorprendió mucho su tamaño, su gracia, etc. Descubrir su historia y conocer todo el dolor mental por el que tuvo que pasar, al tiempo que me daba cuenta de cuánto sintió ese dolor y cómo afectó sus medios de vida, realmente me angustia. Entiendo lo que dices. De niño, también fui a esos shows y me fascinaban. Era increíble ver a esos animales en el agua. Luego, al enterarme de su historia y el sufrimiento que vivieron, me hizo pensar en todo lo que pasa detrás de la diversión. Es raro sentir esa mezcla de nostalgia y tristeza por algo que antes disfrutabas. A veces, la ignorancia sobre la realidad nos hace apreciar menos lo que vemos.
Koya Anisatsi. No es tanto un documental como una mirada honesta al lugar de la humanidad en el universo. Es una película bastante aterradoramente emocionante. Alrededor de 90 minutos de duración, ni un solo diálogo y una hermosa partitura escrita por Philip Glass. Se lo recomiendo a todos los que conozco. He visto Koya Anisatsi y es interesante. La manera en que retrata a la humanidad y nuestro entorno es un poco inquietante. Sin diálogos, solo imágenes y música de Philip Glass. Me sorprendió cómo logra transmitir tanto sin palabras. Es fácil de recomendar a amigos que busquen algo diferente. Definitivamente te hace pensar en nuestro lugar en el mundo. Una experiencia única, sin duda. De Crashrill entré sin saber nada y pensé que me aburriría viendo algo sobre snowboard. Estaba completamente equivocado, qué buen documental. Las lesiones cerebrales adquiridas son escalofriantes. Los cascos son importantes cuando se hacen cosas divertidas. Esta película también terminó siendo una historia increíblemente inspiradora y edificante. No sabía qué esperar de un documental de snowboard, pero me sorprendió. La historia de las lesiones cerebrales es inquietante y realmente hace pensar en la importancia de usar casco. A pesar de eso, es un relato inspirador. Me gustó cómo la película no solo muestra el deporte, sino también el viaje personal de superación. Definitivamente me hizo reflexionar sobre la seguridad y la pasión. El partido Dane. Fue una producción de American Experience de 1992 que cubría los acontecimientos que les sucedieron a esos desafortunados pioneros con bastante detalle gráfico. Era bastante joven cuando lo vi por primera vez y me dejó una impresión. Recuerdo cuando vi el documental sobre el Donner Party. Era muy joven y la historia de esos pioneros atrapados en la nieve me impactó. Las decisiones que tuvieron que tomar para sobrevivir eran difíciles de imaginar. A veces, pensar en lo que pasaron me hace valorar más la comodidad de hoy en día. Fue uno de esos momentos que marcan, aunque no lo entendí completamente de inmediato. Cowspiracy, el secreto de la sostenibilidad. Está en Netflix. Se trata de por qué todos los principales grupos ambientalistas, Greenpeace, Sierra Club, Oceanía, ignoran la causa número uno del cambio climático, la ganadería. Es una locura. He visto eso. La película es bastante impactante porque te hace cuestionar todo lo que pensabas sobre el medio ambiente. Lo que mencionan sobre la agricultura animal y su relación con el cambio climático es algo que muchos no consideran. Hace que te plantees qué tipo de decisiones tomamos en la vida diaria y el verdadero impacto que tienen. Es un buen documental para abrir la mente. Los últimos días de Peter Bergman, en 2009, un hombre de pelo gris llegó en autobús a la ciudad portuaria de Sligo, en Irlanda. Bajo el nombre de Peter Bergman, se registró en un hotel y llevó 3 grandes maletas a su habitación. Los siguientes 3 días, fue captado por cámaras de seguridad de circuito cerrado saliendo del hotel con una bolsa de plástico llena y regresando a su habitación sin nada. Al cuarto día, se dirigió al cercano pueblo costero de Rouses Point, donde regresaría más tarde. Lavarse en el Costa. Nadie ha podido identificar a este tipo, su nombre era falso, nunca pudieron rastrearlo hasta su familia y nadie vino a buscarlo. Es extraño. ¿Por qué simplemente desaparecería de la faz de la Tierra de esa manera, claramente tratando de ocultar su identidad? Es una historia intrigante. Me recuerda a un amigo que desapareció un tiempo. Cada vez que lo buscábamos, parecía que se desvanecía más. Nadie sabía dónde estaba. Después de un tiempo, él regresó sin explicar nada. A veces, las personas simplemente eligen desaparecer. Es extraño pensar en por qué alguien haría eso, y aún más raro que nadie se preocupara por él. La vida tiene sus misterios. El Hinks. Los últimos 3 minutos son los 3 minutos de televisión más escalofriantes que he visto en mi vida. Lo compararía con Máquina Murderer, pero cualquiera con quien haya hablado y haya visto ambos estaría de acuerdo en que no están en la misma liga. La verdad es que no puedo dejar de pensar en eso. Recuerdo cuando un amigo me habló de un documental que lo impactó. Terminó viendo varias veces solo para asimilar lo que sucedió. Me dijo que esos últimos minutos lo dejaron pensando durante días. A veces, la realidad es más oscura que la ficción y eso lo hace aún más inquietante. Jugué golf contra uno de estos niños. Crecimos compitiendo juntos en torneos. Me ganó la mayor parte del tiempo. Sus padres nos seguían cada vez que jugábamos, y cada mal tiro lo miraban con disgusto. Recuerdo haberlo visto varias veces gritándole en el estacionamiento. Dejó el golf en la escuela secundaria.
Hasta luego, tanto tiempo de beca y tanto tiempo para un deporte que alguna vez amó. Él era mejor golfista que yo, pero jugué durante toda la universidad y todavía juego con mis amigos. Sus padres le arruinaron el juego de golf. Es una historia triste. A veces, la presión de los padres puede ser demasiado. Me recuerda a un amigo que siempre fue el mejor en su deporte, pero dejó de disfrutarlo por la misma razón. Años después, lo encontré jugando solo y se notaba que lo extrañaba. Es una pena que algo que debería ser divertido se transforme en una carga. La competición es buena, pero no debería arruinar la pasión. Mi mamá ha tenido que lidiar con algunos padres demasiado competitivos en la INCA. Había un padre que quería poner a su hijo de 10 años en la sauna para sudar y perder peso, para que el niño pudiera jugar al fútbol con miniácaros. Mi mamá le dijo que no podía y luego le asignó un supervisor del edificio para asegurarse de que no siguiera adelante con su terrible idea. Es interesante ver cómo algunas personas pueden llevar la competencia a un nivel extremo. Mi mamá siempre ha sido de las que protegen a los niños más que nada. Recuerdo que cuando un padre intentó hacer algo así, ella no dudó en intervenir. Al final, el supervisor se quedó de cerca para asegurarse de que no hubiera problemas. Es bueno tener a alguien que defienda lo correcto en situaciones así. Leí un artículo interesante sobre el proceso de diseño de un programa de almacenamiento de residuos a largo plazo en los Estados Unidos. Creo que la esencia era excavar una montaña en una cadena geológicamente estable en algún lugar del oeste. Los diseñadores buscaban formas de advertir a la gente dentro de 10.000 años sobre el peligro. Advertencias en 1000 idiomas, pictografías, hacer que la entrada tuviera dientes gigantes, etc. Incluso consultaron con las tribus nativas americanas locales, que pensaron que la solución era simple. Simplemente incluirían la montaña en sus historias orales, y en 10.000 estarían allí para advertir a la gente sobre la montaña. En las tradiciones orales, a menudo se integra la montaña, y en el futuro, será un recurso para advertir a las personas sobre ella. Sin embargo, lo fascinante de estas narraciones es que nunca se puede determinar qué fragmentos han quedado fuera a lo largo del tiempo. La esencia de estos relatos se enriquece con cada interpretación, dejando un misterio sobre lo que se ha perdido en el pasado. Si vas a ver esto, no busques la cronología de los eventos de antemano. Al igual que la mayoría de los documentales, definitivamente vale la pena experimentar la montaña rusa de emociones por ti mismo. Mira también esto con algunos amigos a los que nunca has visto llorar. Es posible que sí. Después de investigar, es posible que tú o alguien que lo vea contigo sientan una gran frustración al punto de querer dañar la televisión, las paredes o los muebles debido a lo que sucede en la película. Esa reacción intensa puede surgir por diversas situaciones que se presentan en la trama, llevando a una explosión de emociones difíciles de controlar. Es importante encontrar formas saludables de lidiar con esas sensaciones. Esta película es lo más fuerte que he llorado por una película. Incluso los que tratan sobre Ruanda y el Holocausto no me gustaron mucho, probablemente porque eran tan íntimamente agradables con la familia involucrada. Ciertamente, se trata de una familia asombrosa. Los abuelos son las personas más solidarias y fuertes que jamás se han conocido. Me decepcioné un poco cuando lo vi. Había leído mucho sobre lo buena y desgarradora que era y no conocía ningún detalle, pero honestamente no sentí nada durante la película. De hecho, fue un poco aburrido, solo un grupo de personas compartiendo sus recuerdos, lo cual no fue particularmente interesante para mí, además de algo de drama familiar. Y cuando, spoiler, el giro al final sucedió, aunque fue muy trágico, no me afectó mucho emocionalmente. Las personas tienden a magnificar sus emociones ante situaciones así. Al ver esto, experimenté una mala sensación, pero definitivamente no me puse a llorar ni tuve ganas de reaccionar de manera violenta. En clase, mi profesora estaba literalmente obsesionada con esta historia. Vimos los 3 documentales junto con algunos otros de seguimiento y, de hecho, tuvimos discusiones en clase sobre quién pensábamos que cometió los asesinatos. Personalmente, creo que fue Terry Habs. Me acuerdo de un profesor que tenía una obsesión similar con un caso famoso. Pasábamos horas discutiendo las teorías y viendo documentales. La verdad es que a veces me parecía que se emocionaba más que nosotros. En mi opinión, también había un culpable claro, aunque nunca estuvimos seguros. Es interesante cómo ciertas historias pueden atraer tanto a la gente y generar tantas opiniones. Es un tema que siempre da de qué hablar. Sí, creo que lo escalofriante es el nivel de negación en el que se encuentran todos, especialmente el marido.
Ese tipo realmente cree que ella no podría haber sido responsable a pesar de que, literalmente, cada pieza de evidencia crea una imagen muy clara. El cónyuge de ella mostraba una sincera confusión y desasosiego ante la posibilidad de que su pareja actuara de esta manera. Aquellos que la conocían expresaron su incredulidad, afirmando que era difícil pensar que pudiera hacer algo así a menos que hubiera perdido por completo la cordura. Fui criado en un ambiente evangélico extremo. Cuando mi esposo me mostró este documental cuando empezamos a salir pensé que todo era normal y no entendía por qué lo encontraba tan extraño. Simplemente me pareció un día más en la escuela dominical. Vivir en una burbuja no es una broma. Hace unos meses, alguien cercano compartió una experiencia que consideraba fascinante. Me instó a que lo presenciara, pero al hacerlo, no comprendí por qué causaba tanto alboroto. Esta persona sabía que había crecido en un entorno inusual, pero lo mostrado en el documental le parecía completamente incomprensible. También fue sorprendente darse cuenta de que lo vivido en aquellos tiempos era mucho más extraño de lo que se había imaginado. Se pensaba que eso era lo habitual en la religión. Definitivamente es bueno, pero no lo encontré nada escalofriante. Tuvo un gran diálogo y entrevistas de escaladores apasionados. Una de mis citas favoritas era algo así como: si quieres contar una gran historia durante las conversaciones durante la cena, escala el monte Everest. Si quieres escalar la montaña más difícil del mundo, escala el K2. Realmente te atrapa y te atrae. Me parece que la cita es bastante acertada. La gente a menudo busca la aventura y la adrenalina, pero a veces no se da cuenta de lo realmente difícil que puede ser. Eso me recuerda a un amigo que siempre hablaba de escalar montañas. Le encantaba decir que había hecho cumbres impresionantes, pero lo que realmente le motivaba era el reto y la superación personal. Eso es lo que realmente cuenta. Nunca volveré a ver esto. Me rompió el corazón, fue muy triste. Sin embargo, ahora es enfermera y trabaja en un lugar, no recuerdo el nombre, que trabaja en diferentes tipos de terapias para niños maltratados. Ahora lleva una vida normal y también es bastante bonita. Me parece una historia interesante. Es curioso cómo la vida puede cambiar para alguien que ha pasado por cosas difíciles. Ser enfermera y trabajar con niños abusados muestra que ha encontrado un propósito. Es bueno saber que ahora lleva una vida normal y está bien. A veces, esas experiencias te hacen más fuerte y te llevan a hacer cosas valiosas para los demás. De hecho, conocí a Eddie Lutnick porque gané un concurso por una película que hice sobre el 11 de septiembre cuando era más joven. Algunas personas más y yo nos sentamos con ella y ella nos contó su historia. Ella y sus dos hermanos dirigían Cantor Fitzgerald. Ese día 658 miembros de su empresa fueron secuestrados, incluido su hermano Gary. Por lo que he oído, era un hombre maravilloso. Eddie explicó que fue una de las pocas empresas que luchó para que los nombres de los monumentos conmemorativos del 11 de septiembre estuvieran organizados. El alcalde Blomberg quería que los nombres se organizaran al azar alrededor del monumento. Eddie se aseguró de que los nombres de la muy unida empresa estuvieran organizados de manera que los amigos estuvieran juntos junto a amigos y familiares. Ella realmente cambió mi visión del mundo y estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de hablar con ella. Ella escribió un libro llamado El vínculo inquebrantable que explica su historia mejor que yo. TLDR, Eddie Lutnick es una persona increíble que luchó por la justicia de las víctimas. Eddie Lutnick es una persona impresionante. Gané un concurso con un documental sobre el 11S y tuve la oportunidad de conocerla. Me contó cómo perdió a su hermano y cómo luchó para que los nombres de las víctimas estuvieran organizados en el memorial. Su esfuerzo y dedicación realmente cambiaron mi perspectiva sobre la vida. Su libro, The Unbroken Bond, cuenta su historia de manera más detallada. Es un relato que vale la pena conocer. Errol Morris es, en mi opinión, el mejor documentalista vivo. Solía ser investigador privado y utiliza esas habilidades para hacer que la gente diga cosas que normalmente nunca dirían. A diferencia de muchos realizadores de documentales, no se opone a tener una agenda obvia y conseguir a personas que no le agradan suficiente cuerda para ahorcarse. Si no lo has hecho, busca o descarga torrents en primera persona. Morris hizo una serie documental de televisión de 2 series que es absolutamente increíble. La serie más cercana con el piloto Danny Fitch es una de las series de televisión más increíbles que he visto en mi vida. No he visto First Person, pero suena interesante. Morris tiene una forma única de retratar a la gente. Es curioso cómo puede hacer que las personas revelen cosas sin que se den cuenta. Lo de Danny Fitch parece bastante impactante. Es genial encontrar documentales que realmente te atrapan y te hacen pensar.
a veces te sorprendes de lo que la gente dice cuando se siente cómoda. Dios mío, Todo lo que necesitamos es que tomemos pequeñas decisiones en el camino, y todos podemos terminar muriendo, pudriéndonos en el piso de nuestro apartamento de mierda en algún lugar esperando que alguien nos encuentre. No hace falta mucho para sobrevivir a tu cónyuge o nunca casarte, nunca tener hijos o perder el contacto con tus hijos, y sobrevivir o perder el contacto con tus amigos. Encuentro que nuestra sociedad también trata a las personas mayores y a las personas con enfermedades mentales como casi invisibles. Creo que la moraleja de la historia es seguir acercándose a quienes te rodean, aunque sea difícil. Es cierto, a veces los pequeños detalles pasan desapercibidos. Conozco a alguien que se alejó de sus amigos y su familia por no hacer un esfuerzo. Ahora se siente solo y se da cuenta de lo importante que es mantenerse conectado. La vida puede ser fría, pero esas pequeñas elecciones marcan la diferencia. Hay que recordar que todos enfrentamos luchas, a veces, un simple mensaje puede cambiar el día de alguien. La madre del tenis estaba un poco feliz, pero los padres del golf, el fútbol americano y el baloncesto eran viles. Conozco a varios muchachos que han jugado en la primera división y sus padres y todos ellos tenían padres tranquilos que solo querían que amaran su deporte. Es curioso cómo algunos padres se involucran tanto en el deporte de sus hijos. Recuerdo a un amigo que jugó al fútbol y su madre siempre estaba animando desde la grada, pero sin exagerar. A su vez, otros padres se ponían muy tensos, querían ganar a toda costa. Al final, siempre es mejor que los chicos disfruten y amen lo que hacen, sin tanta presión. Lo que realmente admiré de Tennis Man fue cómo priorizaba la felicidad y el desarrollo de sus hijos sobre su éxito en el deporte. Su reacción ante la decisión de los gemelos de que uno de ellos abandonaría si tenían que enfrentarse fue lo que me pareció más impresionante. Al principio se quedó desconcertada, porque quería que ganaran, pero luego respetó sus elecciones. No solo habló de que quería que fueran los mejores porque eso significaría éxito en el deporte. Lo quería porque significaba que tenían éxito como personas que escuchaban sus corazones. Es interesante ver cómo algunas personas entienden lo que realmente importa. Tennis Man no se centró solo en ganar, sino en la felicidad de sus hijos. Cuando los gemelos decidieron no enfrentarse, en lugar de presionar, eligió respetar su decisión. Eso dice mucho sobre ella. A veces, la verdadera victoria es dejar que las personas sean fieles a sí mismas, incluso en el deporte. Dios, esto es espeluznante. Toda la antigua tradición sobre cosas que no entendemos podría reducirse a esto. ¿Cómo hacemos para que la gente dentro de miles de años no pase por este lugar? Hagamos dibujos en las cuevas y tal vez lo entiendan. Es curioso pensar en cómo la gente hace miles de años intentó comunicarse con el futuro. Se esforzaron por dejar mensajes en las paredes de las cuevas, esperando que alguien los entendiera. Tal vez pensaban que su arte podría ser un aviso, una forma de decir aquí no es el lugar. Es una mezcla de ingenio y preocupación, y a la vez bastante inquietante. La conexión entre el pasado y el futuro siempre da que pensar. Simplemente incluirían la montaña en sus historias orales, y en 10.000 estarían allí para advertir a la gente sobre la montaña. ¿O no? Lo bueno de la historia oral es que nunca se sabe qué partes de ella no llegaron hasta nuestros días. No resulta complicado para un hábil narrador crear una narrativa cautivadora sobre cómo una montaña específica fue maldecida por el dios de la muerte, quedando destinada a permanecer desierta de seres humanos debido a sus transgresiones. Honestamente salí enojado. Me encantan los documentales y el cine. Y cometí el error de finalmente sentarme a verlo poco después de nacer mi hijo. Obviamente, me mató a nivel emocional, pero como obra de arte, simplemente no sentí que estuviera tan bien hecha. Creo que tal vez la gente piensa que es bueno solo porque les afecta mucho. ¿No significa acaso que su impacto es positivo? A pesar de que puede que no esté producido con la calidad de un documental convencional, es evidente que lograron algo significativo, es evidente que se puede contar esta historia sin causar tanto desasosiego a la audiencia. No, normalmente te mata con el impacto. El agua no es blanda, es como golpear una pared de ladrillos. Te romperá el cuello y la columna, aunque hay un caso de un hombre que sobrevivió. Pero también se rompió muchos huesos. No sé sobre el puente de Brooklyn. La noche pasada, se transmitió en un segmento de NBC donde los clavadistas olímpicos discutían el impacto que experimentan al saltar desde las alturas de su trampolín. Un clavadista mencionó que fallar un salto, aunque terminen en el agua, puede ser bastante doloroso.
Ahora, imagina intensificar esa sensación en gran medida. Hay un oficial de policía que trabajó en el puente Golden Gate durante 20 años. Cada vez que ve a alguien que cree que podría saltar, se acerca, le pregunta cómo le ha ido el día y cuáles son sus planes para la semana. No menciona el suicidio, solo los trata como a un viejo amigo. Nunca ha hecho que nadie salte después de enfrentarse a ellos. Es interesante cómo un simple gesto puede marcar la diferencia. Conozco a alguien que solía trabajar en un lugar donde la gente a menudo se sentía abrumada. Él siempre acercaba a los demás, les preguntaba cómo estaban y compartía una charla ligera. Nunca mencionaba problemas serios, solo hablaba de cosas cotidianas. Al igual que el oficial, pudo ayudar a muchos a sentirse escuchados y apoyados. A veces, solo se necesita conexión humana. Tuve exactamente la misma experiencia con mi esposa hace unos meses. Ella me decía lo loco que era y que tenía que verlo, y luego cuando lo vi no entendía que se debía tanto revuelo. Ella sabía que crecí en una iglesia extraña, pero el material del documental le resultaba totalmente insondable. También fue bastante impactante para mí descubrir que mi experiencia en la iglesia estaba tan lejos que asumí que eso era la iglesia. Me sorprendió descubrir una iglesia que no se dedicaba a imponer miedo ni culpa. Un lugar donde se promovía el amor, la gracia y la misericordia, y que realmente se involucraba en la comunidad realizando acciones positivas. Fue una experiencia reveladora ver cómo se podía practicar la fe de una manera tan constructiva y solidaria. Un amigo de la familia es cienciólogo. Lo veo varias veces al año y la verdad es que es una persona muy amable y simpática. Me gusta mucho. No habla a menudo de Scientology, pero no lo oculta. No soy fanático de Scientology, pero no todos los que participan en ella son malas personas. Es curioso cómo la gente puede tener diferentes creencias y aún ser buenas personas. Conozco a alguien que es parte de una religión que no apruebo, pero al final del día, es solo un tipo amable y simpático. Nos encontramos de vez en cuando, y siempre es agradable. Creo que las creencias no definen a la gente por completo. A veces, hay que mirar más allá de eso. Nunca he experimentado parálisis del sueño, así que usted sabe más sobre esto que yo, pero es probable que diferentes personas tengan experiencias más o menos graves con ella. Supongo que cuanto más sufre una persona de ansiedad, peor es la parálisis del sueño. Sí, parece que la ansiedad puede intensificar la experiencia de la parálisis del sueño. He escuchado historias de amigos que han tenido episodios más severos por el estrés. Recuerdo a uno que se despertó una noche y no podía moverse, todo se sentía muy real. Otros, en cambio, dicen que solo sienten una presión ligera. Al final, creo que la experiencia varía mucho según la persona y su situación personal. Nunca lo terminé. Me detuve cuando le arrancaron la piel al zorro. Estoy bastante seguro de que pasé los siguientes días en shock. Nunca antes había experimentado algo así. Cambió toda mi visión del mundo. Entiendo. A veces, ciertas experiencias nos marcan de maneras inesperadas. Recuerdo una vez que vi algo similar en una película y me quedó grabado. A partir de ese momento, empecé a reflexionar más sobre la naturaleza y la vida. Esa revelación puede ser difícil de manejar, pero también puede llevarnos a un nuevo entendimiento sobre nuestras elecciones y sobre lo que valoramos. De alguna manera soy más capaz de ver que les suceden cosas malas a los humanos. Vi un GIF de alguien saltando desde arriba del puente Golden Gate. He visto algunos vídeos de ejecuciones terroristas, pero no estoy de acuerdo con ver que les sucedan cosas malas a los animales. Todo. Este documental es un gran nope para mí. Casi ni siquiera puedo leer noticias sobre abuso animal, aunque sean solo mensajes de texto. Pero estoy muy agradecido de que todo esto esté disponible para crear conciencia. Simplemente no es para mí leerlo o mirarlo. Siempre me pregunto si esto me hace raro. Parecía una oportunidad para decirlo en voz alta sin que fuera aleatorio y extraño. Es curioso cómo a veces podemos manejar ciertos tipos de contenido, pero otros simplemente nos afectan de manera diferente. Tengo un amigo que se siente igual con los videos de animales. Puede ver cosas impactantes, pero cuando se trata de maltrato animal, no puede. Es una línea que no cruza. A veces me pregunto si eso nos hace más sensibles o simplemente humanos. Es bien ser honesto sobre lo que nos afecta. Más o menos, pero la única razón por la que lo admitió fue porque el NY Post lo confrontó diciendo que sabían que él no estaba allí. Dijo en una entrevista con Howard Stern que si nunca lo confrontaran, nunca lo admitiría.
La entrevista que tuvo con Stern me pareció muy reveladora. Se notaba que lamentaba lo ocurrido, y aunque es sencillo juzgarlo desde la comodidad del sillón y tildarlo de engañador durante siempre, escuchar su punto de vista me hizo entender que no hay nada positivo en ese enfoque. Similar a las historias orales del terremoto de Cascadia en el PNW. Combinados con registros escritos de tsunamis en Japón, han podido reducir la hora exacta del último terremoto de Cascadia casi al minuto, hace más de 300 años. Según recuerdo, cuando los antropólogos se encontraron por primera vez con esa narración, la desestimaron porque no concordaba con las teorías científicas de la época. Un hombre está haciendo un documental sobre su difunto amigo Andrew para el hijo de Andrew cuando sea mayor de edad. Durante el rodaje y aprendiendo más sobre Andrew y los acontecimientos que condujeron a su muerte, el narrador encuentra algunos detalles interesantes, de los que es difícil hablar sin revelarlos. También es notable que durante el rodaje del documental suceden cosas que cambian por completo su propósito original. Si no hubiera sido por tu comentario, probablemente no lo habría visto. No me arrepiento de haber visto este documental a la 1 de la mañana. Lloré mucho al llegar a esa parte, pero estoy contento con cómo concluyó todo. Entra sabiendo lo menos posible. Es como un homenaje a un tipo que murió. Eso no quita demasiado. Pero es asombroso. Me encantan algunos documentos aclamados por la crítica y este es uno de los mejores jamás realizados. Es un fastidio, pero de la mejor manera. Parece un documental interesante. A veces, esos tributos pueden ser conmovedores, especialmente si el tema es alguien con una vida notable. Me gusta cómo capturan la esencia de la persona sin revelar mucho al principio. Es interesante descubrir lo que hicieron y cómo afecta a los que quedan atrás. Definitivamente me anoto para verlo. Como mencionó /u/meadchiex, el documental no se hizo solo en retrospectiva. Lo que el director pretendía hacer no es necesariamente cómo salieron las cosas. Es más bien alguien que comienza filmando una película hecha en casa y luego deja que la historia, las personas y los descubrimientos guíen el rumbo a medida que ocurren. Es interesante cómo a veces los proyectos toman rumbos inesperados. Recuerdo que una vez un amigo quiso filmar un cortometraje sobre su vida, sin un guión claro. Empezó a grabar y las cosas simplemente fluyeron. Al final, se volvió algo completamente diferente a lo que planeaba, pero en el buen sentido. Las sorpresas pueden ser lo mejor de un proceso creativo. Pero el hecho de que les afecte tanto no lo convierte en bueno. Incluso a pesar de que puede que no esté hecho tan bien como un documental típico, obviamente hicieron algo bien, porque definitivamente se podría contar esta historia sin destrozar a la gente tanto como lo hace. A veces, las cosas que más nos impactan son las que menos perfectas son. Recuerdo un documental que vi sobre un tema triste. Aunque no tenía la mejor producción, me hizo reflexionar. A veces, la intensidad de la historia y la conexión emocional son más importantes que la técnica. La gente se siente identificada y eso cuenta. Al final, lo que importa es cómo nos tocaron. Pero como obra de arte, simplemente no sentí que estuviera tan bien hecha. Para ser justos, no creo que se suponía que fuera una obra de arte. Fue amateur y honesto. El único objetivo era contar la historia, y eso está bien hecho. A veces he visto cosas que parecen más un experimento que una obra de arte. Recuerdo una vez que un amigo mostró un corto que había hecho. No tenía grandes efectos ni nada, pero su enfoque en la historia me atrapó. Aunque no era perfecto, su autenticidad le daba un toque especial. Al final, eso es lo que importa, contar algo de verdad. Los saltadores olímpicos estuvieron hablando anoche en un segmento que NBC estaba mostrando sobre el impacto que tienen al lanzarse desde cualquier altura a la que se encuentre su salto alto. Un buceador dijo que perderse una inmersión, todavía aterrizar en el agua, pero arruinarlo bastante, por lo general era bastante doloroso. Imagínese magnificar eso mucho. Vi a un niño que hizo un salto enorme desde lo que parecía ser una plataforma de salto de altura olímpica. Lo sacaron del agua rápidamente y solicitaron una ambulancia, ya que parecía estar inconsciente tras el impacto. Fue una escena impresionante y preocupante al mismo tiempo. La multitud se quedó en silencio, esperando que todo estuviera bien. Lo que me sorprendió fue cuando realmente fui a una iglesia que no hacía esas cosas. Una iglesia que no te infundió miedo ni culpa. Una iglesia que realmente predicaba el amor, la gracia, la misericordia y salía a la comunidad y hacía buenas obras.
Es curioso encontrar un lugar así. Muchas veces se asocia a la iglesia con reglas estrictas y culpa. Pero cuando encuentras una comunidad que se centra en el amor y la ayuda al prójimo, es refrescante. Refuerza la idea de que hay diferentes maneras de vivir la fe y de hacer el bien en el mundo. A veces, eso es justo lo que uno necesita. Estoy casi feliz de que esté haciendo eso, en gran parte porque se nota que no puede hacer nada más. Pero tampoco tengo ganas de que caiga en eso y caiga en una espiral de salud mental bastante profunda. A veces, ves a un amigo que se aferra a una actividad porque no tiene muchas opciones. Me acuerdo de uno que se pasó meses con un nuevo hobby. Al principio, parecía bien, pero al final se sentía abrumado y caía en una espiral. Nos preocupa lo que sucederá si se desmorona. Es un recordatorio de que a veces, lo que parece una solución puede ser solo un parche. Hay que vigilarlo. ¿O qué tal la parte en la que la mujer dijo que sentía que estaba siendo visitada / consolada por él? Espíritu de su madre fallecida, pero luego de repente podría cambiar a algo oscuro y amenazante. El hecho de que esta cosa, que tu mente evoca, pueda imitar el sentimiento cálido y seguro del amor de un padre y luego transformarlo en algo siniestro es muy inquietante. Es interesante cómo la mente puede jugar con nuestras emociones. La idea de sentirse cerca de un ser querido que ha fallecido es reconfortante, pero luego puede volverse inquietante. Esa dualidad de lo que una vez fue cálido y seguro puede transformarse en algo aterrador es algo que a muchos nos puede afectar. Puede ser un recordatorio de lo frágil que es nuestra percepción de la realidad. Pensé que su entrevista con Stern fue realmente reveladora. Claramente se arrepintió de todo el asunto y si bien es fácil para nosotros sentarnos y llamarlo imbécil, engañoso por el resto de su vida, escuchar su perspectiva me hizo darme cuenta de que no hay nada que ganar con eso. La entrevista fue interesante. Se notaba que estaba arrepentido y, aunque es fácil criticarlo desde afuera, su perspectiva hace que reconsideres un poco la situación. Al final, no vale la pena quedarse en el rencor. A veces, todos cometemos errores y entender eso puede ser más útil que lanzar juzgamientos. La guadaña se inventó hace 2500 años, y la personificación de la muerte parece haber surgido hace 700 años, ¿y esperas que el símbolo siga siendo efectivo durante 100.000? Diablos, ni siquiera creo que sea universal para las culturas actuales del mundo, y mucho menos para las futuras. La verdad es que los símbolos cambian con el tiempo. Lo que una vez fue significativo puede perder su impacto. Hace años, unas vacaciones con amigos terminamos discutiendo sobre cómo ciertos íconos ni siquiera resuenan con las nuevas generaciones. Al final, lo importante es cómo cada cultura adapta sus creencias y símbolos. Es un ciclo. Lo que importa ahora podría no importar en un futuro. Tomé esa escena para mostrar que tenía alguna idea de lo que hizo mal y que estaba tratando de enseñarles compasión a sus nietos. La forma en que les explica cómo lastimaron al pato y cómo debe sentirse el pato muestra claramente que tiene empatía y quiere que sus nietos entiendan que todos los seres vivos pueden ser lastimados. Ese momento refleja cómo alguien puede aprender de sus errores y querer que las siguientes generaciones sean más comprensivas. Es interesante ver a alguien que se preocupa por el bienestar de otros, incluso de un pato. A veces, esas lecciones simples sobre la empatía son las más poderosas. Es un recordatorio de que todos podemos aprender a ser más amables, no solo con los humanos, sino con todos los seres vivos. Dado que está encendido en el momento en que miras el buceo, puedes ver donde aterrizan hay un fino chorro de agua. Esto se hace para romper la tensión superficial, lo que significa que el agua se parece mucho menos al hormigón cuando los conductores impactan. Es curioso cómo a veces los detalles en un deporte pueden cambiar todo. Recuerdo cuando un amigo mío empezó a hacer salto de altura. Le explicaron sobre la técnica de caer de manera suave y eso le ayudó a evitar lesiones. Es interesante ver cómo incluso un pequeño ajuste puede impactar tanto en el rendimiento y la seguridad de los atletas. Más conocimiento inútil, que la hija es Misha Barton. La chica del OC. También en el OC. Es Ben Mackenzie quien interpreta al comisionado Gordon en Gotham. Otra persona que interpretó al comisionado Gordon es Gary Oldman. Uno de los personajes más famosos de Gary Oldman es Jean-Baptiste Emmanuel Thorpe de Quinto Element, protagonizada por Bruce Willis, que también está en 6th Sentido. Editar, Hal y Joel Osment está en Sexto Sentido y Leones de segunda mano con Michael Caine, quien interpreta a Alfred junto al comisionado Gordon de Gary Oldman. Gary Oldman interpreta a Sirius Black en Harry Potter junto a Alan Rickman, quien interpretó a Hans Gruber en Die Hard con Bruce Willis.
O Alan Rickman protagonizó Dogma dirigida por Kevin Smith, quien también dirigió a Bruce Willis en Cop Out. Básicamente, Hollywood tiene un grupo de talentos muy pequeño. Quiero decir que podemos completar el círculo de Gary Oldman, quien protagonizó junto a Joseph Gordon-Levitt The Dark Knight Rises. JGL protagonizó con Zooey Deschanel 500 días de verano, lo que nos devuelve a ella y su banda en Yes Man llamado Munchausen's by Proxy. Es curioso cómo todos están conectados en Hollywood. Recuerdo que un amigo me decía cómo los actores a menudo se cruzan en diferentes proyectos. Un día estaba viendo una película y de repente reconocí a un tipo que había visto en otra película hace años. De alguna manera, parece que muchos terminan trabajando juntos. Es un pequeño mundo, eso está claro. Wow. Había escuchado la entrevista de Stern anteriormente y sonaba muy arrepentido por todo el asunto, como si hubiera quedado atrapado en este impulso y no supiera cómo bajarse del tren fuera de control antes de que se estrellara. Si bien eso puede ser genuino, esta entrevista de WTF realmente muestra cuánto puso en toda la fachada. Aquí se están produciendo algunos engaños de bastante alto nivel. Amo de League y realmente quiero que me guste el chico. No sé qué creer. Es complicado. A veces, la gente puede parecer sincera en una situación, pero luego muestran otra cara. Conozco a alguien que pasó por algo así, siempre sonriendo y siendo amable, pero detrás había mucha manipulación. Al final, te hace dudar de su autenticidad. Es difícil confiar cuando ves esas contradicciones. La vida está llena de sorpresas y desengaños. Al final, solo queda decidir a quién dejar entrar. Recientemente escuché un podcast sobre un marido que casi asesina a su esposa una noche y ella logró quitarle el arma y matarlo en defensa propia. Lo que me desconcierta es que ella fue condenada a 15 años de prisión por asesinato en primer grado. Es sorprendente cómo funcionan las leyes en algunas situaciones. A veces, la defensa propia no se refleja bien en el sistema judicial. La idea de que alguien que actúa en defensa de su vida termine en prisión es inquietante. Es un recordatorio de lo complicado que puede ser el concepto de justicia, especialmente en casos tan extremos. La vida de ambos cambió por completo en un instante. Tenía mucho potencial y luego era tan malo. Un grupo de comediantes realmente buenos que parecen ser perfectamente buenos en esto y luego, básicamente, todos ellos lo arruinaron por completo, y luego, de alguna manera, a veces obtuvieron puntajes de mierda contra personas que lo hicieron aún peor. Entiendo lo que dices. A veces, un grupo talentoso puede decepcionarte. Recuerdo una vez que vi una película con amigos. Todos esperábamos que fuera genial porque el elenco era impresionante, pero al final, no tuvo sentido. Nos quedamos en silencio, preguntándonos cómo habían arruinado algo con tanto potencial. Fue una experiencia extraña, pero al menos nos unió en la frustración. Sí, esa escena fue un golpe bajo. El director fue brillante al introducir la falsa intención de hacer una película con estos asesinos, alimentar su ego y dejar espacio para explorar los eventos mientras los engañaba sobre su verdadera intención. El making of les permite, y nosotros, examinamos su insensibilidad y luego la realidad interviene de la manera más inesperada y aterradora. Uno de los actores es una víctima de la vida real. Es uno de los documentales más impactantes que he presenciado. No solo narra una historia sobre una atrocidad, sino que también nos acerca de manera profunda a las personas que estuvieron involucradas en ella. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.